Si una mujer te dice solo te veo como amigo, no es una frase inocente, es un diagnóstico. No es confusión, no es mala suerte, no es que no sea el momento. Es una evaluación clara de tu valor percibido en el plano sexual y emocional. Y lo más duro no es lo que te dice, sino lo que realmente está pensando y no se atreve a verbalizar. En este vídeo vas a entender, sin filtros, qué significa realmente esa frase y por qué ocurre aunque seas buen chico. No vamos a hablar de cuentos románticos ni de frases bonitas. Vamos a hablar de psicología evolutiva, de atracción real y de dinámicas que operan por debajo de lo que la gente dice. Si te han metido en la friendzone no temes estar ahí sin darte cuenta, esto te va a abrir los ojos. Y puede que no te guste, pero lo vas a entender. Lo primero que tienes que entender es esto: cuando una mujer te dice que solo te ve como amigo, no está confundida. No está dudando. Está completamente segura. Ha evaluado tu comportamiento, tu energía, tu forma de relacionarte, y ha llegado a una conclusión clara. No eres una opción sexual para ella. No hay misterio aquí. Hay percepción clara basada en señales que tú mismo estás emitiendo constantemente. Desde la psicología evolutiva, la atracción no funciona por méritos morales, sino por señales de valor. Seguridad, escasez, independencia, capacidad de perder sin romperte. Si tú te posicionas como alguien disponible, complaciente y emocionalmente dependiente, lo que estás comunicando no es bondad, es baja jerarquía. Y eso no activa deseo, activa comodidad. Y la comodidad, en este contexto, es la antesala del rechazo romántico. Y aquí es donde la mayoría falla. Creen que cuanto mejor se porten, más posibilidades tendrán. Pero en realidad ocurre lo contrario. Cuanto más inviertes sin retorno, más claro dejas que no tienes opciones. Y eso te coloca automáticamente en una categoría donde ella no necesita esforzarse contigo. No eres un reto, no eres una incógnita, eres predecible. Y lo predecible no genera atracción. Pero esto no es lo peor. Lo peor es lo que realmente está interpretando de tu comportamiento. Cuando estás en la friendzone, tu rol no es neutro. No eres invisible. Eres sutil. Eres el que escucha, el que apoya, el que está ahí siempre. Pero eso tiene un precio psicológico brutal. Te está asociando con estabilidad emocional, no con tensión sexual. Y en la mente humana, esas dos cosas rara vez se mezclan al principio de una relación. Desde un punto de vista evolutivo, el deseo surge en contextos de incertidumbre, desafío y valor percibido. Pero tú has eliminado todo eso. Has creado un entorno seguro, cómodo, sin riesgo. Y eso te convierte en alguien confiable, sí, pero también en alguien que no despierta emoción. Y sin emoción, no hay chispa. Y sin chispa, no hay atracción. Lo más duro es que muchas veces ella sí te valora, pero no como tú quieres. Te respeta, confía en ti, incluso te aprecia profundamente. Pero no te desea. Y esa diferencia es clave. Porque el respeto no genera tensión sexual por sí solo. Puedes ser el mejor hombre del mundo, y aún así no provocar absolutamente nada en ella a nivel íntimo. Y aún así, tú sigues pensando que si esperas lo suficiente, algo cambiará. Uno de los errores más comunes es creer que la atracción puede crecer con el tiempo si haces las cosas bien. Pero en la mayoría de los casos, la atracción inicial es determinante. Si desde el principio no te percibe como alguien deseable, cada interacción posterior refuerza esa etiqueta. No la cambia. No evolucionas en su mente, te consolidas en esa categoría. Desde la psicología, esto se llama efecto de fijación de rol. Una vez que alguien te encasilla, todo lo que haces se interpreta desde ese marco. Si eres el amigo, tus gestos se ven como amables, no como atractivos. Si haces algo más atrevido, se percibe como raro o fuera de lugar. No estás jugando en el tablero correcto desde el inicio. Y mientras tú sigues invirtiendo, esperando una señal, ella ya ha tomado una decisión silenciosa. No te lo dice de forma cruda porque no quiere herirte o perder tu presencia. Pero eso no cambia la realidad. Tú estás en una posición donde cualquier intento de avanzar no genera atracción, genera incomodidad. Y eso es una señal clarísima que la mayoría ignora. Pero hay algo aún más incómodo, lo que ocurre cuando aparece otro hombre. Nada duele más que ver cómo con otro hombre sí muestra interés, iniciativa y deseo. Y entonces te preguntas qué tiene él que tú no. Pero la respuesta no está en lo que él hace,
sino en cómo ella lo percibe. Porque la atracción no es lógica, es percepción. Y él ha activado algo en ella que tú nunca llegaste a activar. Ese otro hombre probablemente no ha sido perfecto. No ha estado siempre disponible, no ha sido complaciente, no ha intentado ganársela con esfuerzo constante. Y precisamente por eso genera tensión. Porque no es seguro. Porque no es predecible. Porque no está validando constantemente. Y eso, aunque suene incómodo, es lo que despierta interés en muchos casos. Aquí es donde tienes que enfrentarte a una verdad incómoda. No es que ella no esté preparada o no quiera nada serio. Es que contigo no siente lo mismo. Y eso no es un ataque personal. Es una respuesta a la dinámica que se ha construido entre vosotros. Una dinámica donde tú has cedido todo el poder sin darte cuenta. Y ese es el punto clave. El poder en la interacción. En cualquier interacción humana hay un marco invisible. Quien valida a quién busca a quién tiene más necesidad. Y cuando tú estás en la friendzone, ese marco está completamente desequilibrado. Tú persigues, tú inviertes, tú esperas. Y ella simplemente responde, cuando quiere. Eso crea una asimetría que mata cualquier posibilidad de atracción. Desde una perspectiva evolutiva, el valor se percibe en función de la escasez y la independencia. Si tú estás siempre disponible, sin límites, sin otras opciones aparentes, estás comunicando lo contrario. Estás diciendo sin palabras que ella es tu única oportunidad. Y eso reduce drásticamente tu atractivo, porque elimina cualquier sensación de competencia o elección. Lo más irónico es que cuanto más intentas demostrar que vales, más te hundes en esa posición. Porque el valor no se demuestra persiguiendo, se demuestra siendo elegido sin necesidad de rogar. Y cuando no hay reciprocidad, insistir no te acerca, te aleja aún más. Pero la mayoría no lo ve porque está emocionalmente atrapada en la expectativa. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere hacerse. Muchas veces te dices que ella te quiere, que le importas, que hay algo especial. Y en parte es cierto. Pero no en el sentido que tú crees. Porque una persona puede quererte y aún así no desearte. Puede disfrutar de tu compañía, de tu apoyo, de tu atención, sin tener ninguna intención de llevar eso a un plano romántico o sexual. Desde la psicología, esto es refuerzo intermitente emocional. Te da suficiente para que no te vayas, pero nunca lo suficiente para que avances. Y tú interpretas cada pequeño gesto como una señal de esperanza. Pero en realidad es solo mantenimiento del vínculo en un nivel que le resulta cómodo. Tú estás invertido emocionalmente. Ella está cómoda. La pregunta real no es si le importas. La pregunta es en qué posición le importas. Porque si eres el apoyo, el confidente, el disponible constante, ya tienes un rol asignado. Y ese rol no es el de hombre deseado. Es el de recurso emocional. Y salir de ahí no depende de insistir más, depende de cambiar completamente tu posición. Hay algo que tienes que aceptar aunque choque con todo lo que te han enseñado. La atracción no es un acuerdo al que se llega con esfuerzo. No es una recompensa por portarte bien ni por estar siempre disponible. La atracción es una reacción emocional automática. O aparece, o no aparece. Y cuando no aparece desde el inicio, forzarla solo genera rechazo progresivo. Desde la psicología evolutiva, el deseo se activa por estímulos muy concretos. Novedad, desafío, valor percibido, incertidumbre. No por estabilidad excesiva ni por disponibilidad constante. Cuando tú intentas convencer, demostrar o insistir, estás operando desde la lógica, pero la atracción no responde a la lógica. Responde a lo que se siente, no a lo que se razona. Y aquí está el golpe de realidad. No puedes negociar deseo. No puedes explicarle por qué debería gustarle a alguien como tú. Porque si necesita que se lo expliques, ya has perdido. El deseo no necesita argumentos. Surge sin permiso. Y cuando no está, lo único que puedes hacer es reconocerlo y dejar de intentar comprar algo que no está en venta. Pero entonces, si no se puede negociar, ¿por qué sigues intentándolo? Cada mensaje, cada favor, cada momento en el que estás ahí sin recibir lo mismo, parece que suma puntos. Pero en realidad está construyendo justo lo contrario de lo que quieres. Estás reforzando la idea de que tu atención es fácil de conseguir. Y lo que es fácil, pierde valor automáticamente en la mente humana. Desde un punto de vista psicológico,
Cuanto más inviertes en alguien sin reciprocidad, más te enganchas emocionalmente. Es un sesgo conocido. Necesitas justificar tu inversión creyendo que hay una posibilidad. Pero desde fuera, lo que se percibe no es compromiso, es necesidad. Y la necesidad es uno de los mayores inhibidores del deseo. Mientras tú aumentas tu implicación, ella no siente la necesidad de moverse. Porque ya tiene lo que quiere sin esfuerzo. Atención, validación, apoyo. ¿Para qué cambiar la dinámica? Y sin darte cuenta, tú mismo estás consolidando la estructura que te mantiene fuera de la atracción. No es que te falte hacer más, es que te sobra inversión mal dirigida. Y todo esto te lleva a una trampa mental muy peligrosa. Una de las cosas más destructivas no es la friendzone en sí, es la narrativa que construyes alrededor. Te dices que necesita tiempo, que ha tenido malas experiencias, que tiene miedo, que no está preparada. Y así mantienes viva la esperanza. Pero esa historia no describe la realidad. Describe tu necesidad de no soltar. Desde la psicología cognitiva, esto es disonancia. Tu mente intenta alinear lo que deseas con lo que ocurre. Pero en lugar de aceptar el rechazo, lo reinterpretas para que encaje con tu expectativa. Y eso te mantiene atrapado. Porque sigues actuando como si hubiera una oportunidad, cuando en realidad esa puerta ya está cerrada desde hace tiempo. La verdad es más simple y más dura. Si quisiera, lo sabrías. No habría ambigüedad, no habría dudas, no habría señales confusas. Cuando hay atracción real, se nota. Y cuando no la hay, lo único que hay es interpretación forzada. Y seguir ahí no es lealtad ni perseverancia, es negarte a aceptar lo evidente. Pero aceptar esto implica algo que muchos no están dispuestos a hacer. Salir de la friendzone no es hacer un ajuste pequeño. No es cambiar una frase, ni actuar un poco más seguro un día. Es romper completamente el personaje que has construido en esa relación. El hombre disponible, comprensivo, siempre ahí. Ese rol es incompatible con el deseo en este contexto. Y mantenerlo te condena a seguir igual. Desde una perspectiva psicológica, las personas no reaccionan a lo que dices, reaccionan a patrones consistentes. Y tú has construido uno muy claro. Cambiarlo no es fácil, porque implica dejar de hacer lo que te daba una falsa sensación de control. Implica dejar de buscar aprobación y empezar a actuar desde una posición de independencia real. Pero aquí está el problema. Muchos prefieren seguir en la ilusión conocida antes que enfrentarse al vacío de cambiar. Porque cambiar significa arriesgarse a perder completamente esa relación. Y eso duele. Pero lo que no se dan cuenta es que ya la han perdido en el plano que realmente desean. Solo queda una versión que no satisface lo que buscan y entonces llegamos a la decisión clave. Llega un punto donde tienes que decidir. No puedes seguir jugando un juego donde las reglas están en tu contra y esperar ganar. O cambias completamente tu posicionamiento, o te retiras. No hay una tercera opción mágica donde, de repente, todo encaja sin que tú hagas cambios reales en tu comportamiento y mentalidad. Cambiar el juego no significa manipular ni fingir. Significa dejar de invertir donde no hay retorno. Significa recuperar tu tiempo, tu energía, tu atención. Significa dejar de estar siempre disponible. Y eso no es una estrategia para que ella cambie. Es una decisión para que tú salgas de una dinámica que te está desgastando. Y retirarte no es perder. Es dejar de perder más. Porque cada día que sigues ahí esperando algo que no llega, estás pagando un coste emocional enorme. Estás renunciando a otras posibilidades, a otras personas, a otras dinámicas donde sí podría ser visto de otra manera. Pero eso solo ocurre cuando dejas de estar atrapado donde no hay nada. Y ahora viene la parte más incómoda, mirarte a ti mismo. Al final, esto no va solo de una mujer concreta. Va de un patrón. Si esto te ha pasado más de una vez, no es casualidad. Hay algo en tu forma de relacionarte que está generando el mismo resultado. Y hasta que no lo veas, lo entiendas y lo cambies, vas a repetir la misma historia con diferentes personas. Desde la psicología evolutiva, todos estamos emitiendo señales constantemente. De valor, de seguridad, de necesidad, de escasez. Y los demás reaccionan a esas señales, no a lo que decimos que somos. Puedes decir que eres fuerte, independiente y seguro, pero si tu comportamiento comunica lo contrario, eso es lo que se percibe. La clave no es volverte alguien frío o distante.
Es dejar de operar desde la necesidad. Es construir una vida donde no dependas de la validación de una persona concreta. Porque cuando no necesitas, cambias. Tu energía cambia, tu comportamiento cambia, y la forma en la que te perciben también cambia. Y ahí es donde empieza todo. La friendzone no es un castigo ni una injusticia. Es un reflejo. Un espejo que te muestra cómo estás posicionándote en tus relaciones. Y puedes ignorarlo, quejarte o seguir esperando. O puedes usarlo para entender algo incómodo pero valioso sobre ti. Porque el problema no es que una mujer no te elija. El problema es seguir intentando que te elija alguien que ya decidió que no lo hará. Si este vídeo te ha hecho ver cosas que antes no querías ver, suscríbete. Aquí no vas a encontrar consuelo fácil, pero sí claridad. Y a veces, eso es exactamente lo que necesitas.